3. Ya sabes lo que tiene que ver. Buenas lectores, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal de lecturas caseras. Hoy, como ven, hemos cambiado de escenario y me encuentro aquí en el Parque de las Tres Chimeneas de Barcelona junto a un amigo librero, lector también, se llama Mario Pérez. Y hola, ¿qué tal, Mario? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, él es un poco de todo. O sea, es librero actualmente, tiene una librería que se llama Siete Vidas, de segunda mano, que les dejaré todos los datos para que puedan ponerse en contacto con él y para que puedan venir aquí si es que viven en Barcelona, o pedirle libros incluso por el móvil o por el contacto, bueno, lo que ustedes quieran. Y bueno, ha tenido un restaurante, o sea, sabe mucho sobre gastronomía, ha escrito sobre literatura, ha sido locutor de radio, criminólogo, me contaba ahora también, y bueno, una cantidad ingente también de literatura, sobre todo relacionada con lo fantástico, un poco con el misterio, el ocultismo. Y bueno, hoy justamente vamos a hablar sobre Lovecraft y entonces pues vamos a juntar un poco todo, ¿no? Lo de aquí y lo de más allá. Así que, bueno, si quieres decir algo, Mario, si no empezamos a introducir al autor, Sí, como quieras. En este magnífico espacio que tenemos de aquí, lleno de grafitis, que siempre lo estás pintando y borrando, me parece muy bueno para un programa que tú llevas a cabo. Es una gran iniciativa para que la gente lea también y por la literatura, descubra otros mundos. Y lo que Lovecraft es eso, es varios mundos, ¿no? Bueno, pues como os comentaba, vamos a hablar sobre Howard Phillips Lovecraft, nacido en Providence, 1890, Estados Unidos, Rhode Island, y digamos que va a tener una infancia bastante dura, corrígeme si no, Mario, Sí. pero digamos que lo va a criar su madre y sus tías, se va a criar en un mundo femenino, pero muy castradoras, ¿no? Unas madres que no lo van a dejar jugar con los niños de su edad, o sea, lo van a tener muy encerrado en casa, y incluso van a decir que él es muy puro, inglés, que un poco puritanistas, racistas, digamos, ¿no? Que luego hablaremos sobre esta facultad. Entonces Lovecraft va a crecer en un mundo de pesadillas, de sueños, digamos que con miedo, ¿no? Él va a tener miedo, él va a sufrir mucho y esto más tarde lo verá en la literatura, ¿no? Y bueno, tengo entendido que hasta los 30 años no salió de casa. Sería muy poco. No sé si puede ser, pero hombre, saldría pues para lo mínimo indispensable, imagino, ¿no? Pero vamos, que prácticamente se pasaba las horas encerrado en casa, leyendo. Esto es muy importante porque va a tener una gran biblioteca, ahora nos hablará un poco Mario, pero claro, tiene un conocimiento brutal, entonces él no viajó casi, no viajó a Europa, solamente estuvo unos años en Nueva York, ¿vale? Porque va a conocer a Sonia Brennan o Freeman o algo así, una chica que lo saca un poco de su pueblo, de su ciudad, y se van a casar, lo va a llevar a Nueva York, pero allí ella perderá el trabajo y entonces Lovecraft digamos que no va a poder encontrar un trabajo para poder mantenerse a él y a ella y a él, ¿no? Y entonces ella se irá a otras ciudades porque tendrá trabajo y Lovecraft vuelve a Providence y se divorciará un poco después de Sonia, y ya se volcará en la literatura, y aquí a partir de ese momento es cuando va a escribir los mejores relatos de terror, ahora hablaremos sobre el tipo de terror, entre los años 1927 y 1937, que es cuando muere Lovecraft. Parece que de un cáncer, ¿no, Mario? Bueno, ahora hay algún elemento un poco extraño sobre la muerte de él. Entonces, claro, morirá pues con escasos 50, no llega a 50 años, o sea, relativamente joven.
va a crear un círculo Lovecraftiano en el que va a tener seguidores, incluso cuando él vive tiene correspondencia con amigos, más por carta que por presencia, ¿no? Porque él era bastante, ya sea, un poco irascible con la gente, ¿no? Era muy amigable, digamos, ¿no? Pero esta gente pues va a ayudarle, va a apoyarle, va un poco a decir que publique y un poco van a inventar un mundo, el mundo de Chulbu. Un mundo lleno de mitos que son los mitos de Chulbu. Los mitos de Chulbu, que serán creados por Lovecraft y por su círculo, y que luego, muerto él, seguirán esos mitos, yo creo que hasta el día de hoy, ¿no? Sí, o sea, sí, continúa influenciando. Continúa influenciando a escritores, pues, que me viene ahora es Stephen King, por ejemplo, quizá el más famoso, pero bueno, pues hay muchos. Exacto, sí. Que Stephen King decía que él era a la literatura como el McDonald's a la gastronomía. La categoría de Lovecraft no está en Stephen King, sí que está en algunos de los textos, quizás lo podríamos hallar en el retrato. Respecto a lo de su infancia, imagínate que su madre lo vestía de niña y le llamaba ricitos de oro. Ricitos de oro. Los vestiditos de mujer, los cabellos rubios. Después estuvo mucho tiempo también cuidado por sus abuelos y es ahí donde tiene acceso a libros. Libros que de una biblioteca excepcional porque su abuelo era masón del rito de Memphis, Israel, y había traído libros de todas partes del mundo, entre ellos muchos libros de alquimia. No solamente, bueno, una biblioteca de libros de terror tremenda, inmensa, y podíamos encontrar pues libros pues, de Paracelso. Por ejemplo, de Ramón Llull tenía 3 ejemplares. Imaginaos en Estados Unidos de la época y tener allí libros de Ramón Llull y alguien que lo está estudiando, pero desde una perspectiva masónica, ¿bien? Desde una perspectiva esotérica. Todo eso marca mucha influencia en él. Y luego tenía muchos libros científicos sobre investigación, sobre la evolución, por ejemplo, sobre la evolución de las especies. Sobre la teosofía también, a la que él tenía bastante contacto su abuelo. Quizás esa aproximación y viendo la postura de Elena Petrova Blavatsky con respecto a las razas, a que en el mundo habían existido distintas civilizaciones, que ella llamaba razas, y que estas razas desaparecían. No se describen, digamos, razas malignas o monstruosas, prácticamente en los libros de la teosofía, pero sí se describen distintas razas que tenían un poder determinado, ¿no? Esto luego será recogido por Adolf Hitler y por la Orden de Thule, la falsa Orden de Thule que crean en Alemania. Entonces recogen lo que es la diferencia. Piensan que en el pasado puede haber habido una raza de hombres, que en este caso eran los arios, que tenían pues una serie de capacidades que otras razas no tenían. Desarrollaban 7 sentidos, estaban más próximos a los dioses. Y a los otros seres los veían más como descendientes de demonios. Eso también hay teorías incluso hebreas. Digamos que Lovecraft coge un poco todo lo sobrenatural, un poco, y lo vuelca en su mundo, y hace mundos todo sobrenatural y coge mitos, coge filosofía, ciencia, o sea, sabe de muchas cosas. No es que creyera tampoco, en un principio él decía que no creía todo aquello que escribía, que él cree que sus conocimientos eran científicos y que todo aquello era pura invención, pura literatura. Pero en cambio, cuando llega al final de sus días, hay algunos sucesos que le van acaeciendo, con lo cual nos hace encontrar que también eso es una propia farsa de él, para no aceptar las ideas y sus miedos, porque los médicos no le encuentran una causa a su muerte. Es más, en esa época prácticamente el cáncer era una enfermedad que no se determinaba todavía, y es más tarde que se determinará como tal enfermedad. Entonces, curiosamente, pues tenía 28 grados de temperatura,
vivía constantemente a una temperatura muy baja, lo que nos recuerda un poco a los personajes relatados, a los aparecidos, a los vampiros, el vampiro que no tiene prácticamente sangre, era muy pálido, sí, o sea, una falta de hierro evidentemente que tenía, ¿no? Y bueno, y sobre eso versa mucho de sus libros, no solamente sobre los seres monstruosos, sino que el peligro de ellos es que están dentro de nosotros, que forman parte de nuestra genética y que además están fuera y que además viven en el subsuelo. Sí, o sea, algo... Ahí encontramos muchas obras de carácter diferente, porque los viajes de Raymond Carver, me parece que están los viajes interdimensionales. Después en el caso de Charles de Serval podemos encontrar el vampirismo. En una novela policíaca de perfecto estilo, para mí es de las obras mejor escritas por él, El horror de Dunwich, en el que también el horror de Dunwich pues se relata un pueblo, que es un pueblo que todos son descendientes de esta especie de seres monstruosos. Seres de más allá, ¿no? Sí, digamos que, bueno, que viven en la Tierra. Que viven en la Tierra o que han habitado previamente a la humanidad, ¿no? Y entonces, digamos que hemos ocupado, ¿no?, su espacio y ellos vuelven a reclamarlo, ¿no? Sí. Un poco ciencia ficción también, es decir, muchos autores luego más tarde de ciencia ficción toman también a Lovecraft, ¿no?, para crear sus universos. Sí. Bueno, yo tengo un par de libros escritos en que relato mucho la jaula de monstruos, ¿no?, en la cabeza de Lovecraft, que él de hecho tenía. Y en todos por ejemplo, el pantano de la luna, las montañas de la locura, las regiones de las sombras, es una constante todo el elemento en Lovecraft. Y luego, por ejemplo, la relación, porque yo hice un libro sobre el manuscrito Voynich, y en este de la quimera de inmortalidad pues hay bastantes textos dedicados a toda la obra de Lovecraft. El manuscrito Voynich tiene que ver con el Necronomicon, porque es un libro que de hecho está escrito en un idioma desconocido. Pero claro, ahí va un poquito, ¿el Necronomicon existió o es una invención? Al tener una biblioteca tan extensa de libros extraños a su acceso, más las historias que además te explicaba de seres monstruosos, de cavernas en las que habitaban seres innombrables, de la vida en otros espacios, de la vida paralela fuera del tiempo, que trascendiendo en diferentes dimensiones, en los monstruos creados por la evolución, pues explicados verbalmente por su abuelo, que era lo que le explicaban este tipo de relatos a él. Posiblemente el Necronomicon quizás estuviera en la biblioteca del abuelo. Yo conozco algún caso, claro, hubieron libros que fueron desconocidos, que eran incunables, que estaban escritos a mano, y en el caso del Necronomicon se dice que el solo hecho de nombrarlo ya te trae mala suerte. Sí, que al final es la muerte, ¿no? Es decir... es el libro de los nombres muertos. De los nombres muertos. Exacto. Que da un poder sobre la vida y la muerte. Y ahí la historia también que trata él de los zombies. Las historias que también tocan temas zombies. Con lo cual ahí tenemos todo lo que hemos tenido luego en el mundo moderno. Y ese tipo de virus que también transforman a la gente para que la gente sea monstruos y que en realidad lo eran dentro, pero eso lo que hace es despertar el monstruo que llevamos dentro. La figura del doble. Tenemos aquí una persona y otra que está habitando, que puede ser de carácter más angélico, más bondadoso o monstruoso, o de las varias personalidades también aparecen en su obra. Luego habían los libros, el Necronomicon, que se dice que estaba escrito por el árabe loco Abdul al-Nazareni, que era además un poeta, que estaba sobre las tierras, digamos, de Irak.
en aquellas zonas de desiertos era por donde estaba, pero que también llega a estar en España. Hay muchos referentes que él les trae de aquí y de allí, y la gente ha ido buscando el Necronomicon de un sitio para el otro, intentando encontrarlo, porque claro, él incluso ponía citas, este material desde la biblioteca, pues tomamos el caso del Escorial. En esta biblioteca pues podemos encontrar un ejemplar del Necronomicon escrito en español antiguo. Decía que Alfonso X el Sabio también había realizado una traducción de este texto, que era el que se tenía. Y el Necronomicon tenía un tipo de letras que se llaman letras con ojos, que es como se conoce al grimorio. Un grimorio es un libro de magia negra, que no solamente actuamos, es como estos ordenadores modernos que tiene alguien al otro lado. Nosotros leemos el texto y a la vez que miramos las palabras, los signos y las letras son usados por otras entidades, llamémoslas demoníacas, para vernos a nosotros, para actuar sobre nosotros. Luego tiene todo un lenguaje, ¿no? Digamos, que inventa o que, bueno, que recopila Lovecraft, y o sea, un lenguaje que, claro, yo a veces he leído, ¿no? Pues un poco élfico, ¿no? Que, bueno, ahí Tolkien también recoge cosas, ¿no? Hay pero muchos autores que lo que hacen, volvemos a lo mismo, ¿no? En Tito Boinis también hay un lenguaje que es de hecho desconocido, con lo cual, ¿de dónde viene esa lengua? Es como el lenguaje venido, pues, no sé, del euskera, por ejemplo, de donde no se sabe, procedencia, ¿no? O el lenguaje que hablaban los cátaros. Hay un tipo de cátaros que además eran enanos, se dice, que vivían en Francia y eran de muy pequeña estatura. Además eran mineros que también hacían un lenguaje que era propio solamente de ellos. O el lenguaje, por ejemplo, aquí tenemos otra lengua del silbo canario, pero resulta que el silbo canario, su origen o la comunicación de ese lenguaje ahora es el castellano o español. Pero antiguamente era un lenguaje que se perdía remoto en la antigüedad de los tiempos y que ellos entendían de dónde venía ese lenguaje que prácticamente se ha desaparecido. Es así, si han habido otras civilizaciones, si hay otras dimensiones, imaginaos un libro que puede pasar o trascender de una dimensión a la otra. Y si a veces es difícil encontrar el nombre de Dios, es difícil, por decir algo difícil, pues imagínate por qué no el demonio y los demonios no pueden ensayar palabras que sean diferentes, que no sean comprensibles para nosotros. Y son las que, con las que él conectaba dentro de su fantasía, llamémoslo así, entre comillas, porque quizás para él era una realidad paranormal. bien. ¿Qué más? Bueno, aquí tienes una foto, Mario, Sí. que mostramos al público, la postal, ¿no? Que, bueno, él es el que más sabe sobre estos temas. ¿Qué nos puedes contar sobre esta foto, Mario? Bueno, esta postal es de los años 50. Entonces, ¿qué sucede? Que esta es una población que está en Galicia que se llama Dierganés. Es una población prácticamente costera, no es una población de interior, pero en cambio en la fotografía parece como un pueblito interior. Se dice que sus gentes, pues también, como muchos pueblos aislados que se casaban entre ellos, su descendencia podría sufrir algún tipo de malformaciones. Eso había pasado en el Pirineo, o pasa con la gente, o pasa a veces con la nobleza cuando se casan solo de sangre azul, salen de forma. o aquella enfermedad que tuvo pues Toulouse-Lautrec a casarse entre primos. Entonces eso a veces sale deforme. De ahí el error de la pureza de la raza para algunos, porque en la antigüedad se trataba de que la sangre fuera nueva, la llamaban sangre nueva, ¿no? Entonces cuando alguien caía en una tribu las tribus del Neolítico, llamémoslo así, pues valoraba que tuviera todos los dientes, que estuviera bien, que estuviera fuerte para, tener personas más fuertes y que una tribu se mezclara con la otra, no con sus propios descendientes.
Entonces aquí nace un niño pez, el Lierganés, el llamado conocido niño pez de Lierganés. Y se explica que aquella gente, bueno, en torno a ellos han seguido seguidores posteriores a Lovecraft para autentificar de que algunas de las cosas que decía él pues eran reales. Y que incluso había gente pues, en esta zona de Galicia que tenía algunos ritos ancestrales que entroncaban con los mitos de Lovecraft, de Cthulhu. Bueno, el niño pez tenía branquias, era algo así como una sirena. Si nos retrotraemos a los monstruos de la antigüedad, no sabemos mucho de ellos de dónde aparecen. Si son fruto de la fantasía o son fruto de lo que estamos ahora. Si realmente venían o tal, vienen, pero de dentro de nosotros. Tienen que ver con nuestra genética. Y como somos también, pues el color venido más allá de las estrellas, pues también vienen de otros espacios que podemos llamar extraterrestres. Bueno, lo que yo quizás quiero remarcar un poco también en la literatura de Lovecraft es que, digamos, es un poco reflejo de su vida, ¿no? Porque al final los protagonistas de sus relatos, de este ciclo de Cthulhu, es un americano medio, de color, bueno, blanco, que de repente llega a un pueblo, a una zona y en principio todo está bien, pero de repente hay una serie de acontecimientos, llamámonos paranormales, que están fuera de su órbita. Entonces se va a encontrar en un mundo sobrenatural que de repente va a aparecerle ese monstruo o esos seres que no puede controlar, un poco de sueño, ¿no? De pesadilla, y en el que le van a desbordar completamente y que no va a poder explicar con palabras qué es eso, ¿no? Eso, ¿no? La cosa, lo que luego lo llamará It, ¿no? Stephen King, por ejemplo, la cosa, ¿no? Eso que nos desborda, ¿no? en la pesadilla o que no se puede explicar con palabras, lo dice Lovecraft, ¿no? En sus relatos, ¿no? Y bueno, Cthulhu al final es un ser como una especie de pulpo gigante que, digamos, devora a todo y a todos, ¿no? Es decir, imagínese como un kraken, ¿no? Gigante. Sí, bueno, pues la figura del pulpo, del kraken, que lo hemos visto relatado muchas veces, en Men in Black, por ejemplo, también lo hemos visto, ese tipo de figura que es súper inteligente y que tiene muchos brazos y que tiene muchísima utilidad de ojos y que es monstruoso, que tiene un hedor también insoportable. Sí, también las sensaciones, ¿no? Sensaciones de olores, de sensación de miedo, de angustia, de fobia, bueno, eso lo refleja muy bien en la literatura. Y bueno, un poco cuando él se paseaba por las pocas veces que salía o que se había paseado por Nueva York, pues veía a las razas que no eran de color blanco como seres descendientes de ellos, directos descendientes de sus monstruos, de su imaginación. Sí, bueno, digamos, Lovecraft era Se ha basado dado en otros autores, también en algunas reflexiones de Friedrich Nietzsche. Ah, sí. Bueno, se siente más superior. Sí, claro. Aquí entra, digamos, la raza superior en la que creía Lovecraft, en la que incluso va a adorar a Hitler, aunque luego no está claro, porque creo que después, más tarde, ya no dice este payaso, pero al principio sí que tiene afinidad con él o con Nietzsche, ¿no? En esa idea del ser superior, del hombre blanco, superior frente a otras razas, y cuando está en Nueva York, pues justamente dice esa raza judía, italiana, mongoloide, ¿no? Irlandesa, o sea, todo lo que es extranjero, que ellos encontraban trabajo y él no. Si vemos algunos de los dibujos de Puño y Letra de él, que se pueden enseñar, por ejemplo, no será la visión que podemos recorrer.
mujer. Sí, no sé si Son llega. bastante, los apuntes son bastante desquiciados. Y luego, claro, digamos una persona que no ha salido nunca de casa, que siempre fue ultra protegido, que apenas come, que su madre lo disfrazaba de niña, lo acostumbraba y lo trataba como una niña, llega a mayor y es un misógino que odia a las mujeres, su trato con los hombres, él prefiere siempre el trato con hombres, no con mujeres. Y sus relaciones sexuales con su esposa son un verdadero desastre. Eso lo lleva a que su esposa le haga constantes infidelidades con sus amigos, ¿no? Un poco recuerda la figura de la lírica. Vale, sí, una especie de eunuco, ¿no? Sí, la sexualidad no le importaba y consideraba que además la sexualidad era algo de animales. Algo salvaje. Exacto, no era propio de seres superiores. Y luego lo que podemos hablar de la base onírica, ¿no? Porque en sus relatos se mezcla siempre mucho la realidad con el sueño. De ahí se llama. Estos son relatos oníricos. Hay un elemento real y hay un elemento que no. Si vamos a otros muchísimos autores, por ejemplo, vamos incluso a la Divina Comedia de Dante, cuando nos muestra en los círculos infernales, pues él escribe estas obras en estado de sonambulismo, entre el sueño y la vigilia. Los surrealistas utilizarán muchísimo. Escribe de noche, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí. Como un vampiro, ¿no? Quiero decir, duerme de día, escribe y vive de noche, ¿no? Y lo que ha dicho de la Divina Comedia, interesante. Podríamos dedicarle también un día a Dante, ya que estamos con el 700 aniversario de la muerte, ¿no? Porque algunos dicen también que es no de muerte, sino una especie de renacimiento, ¿no? O que sube al paraíso, ¿no? O incluso la parte más interesante de él es la dedicada al infierno. Infierno, exacto. Podríamos y no solamente el concepto de él, podríamos, si tú quieres, dedicarlo al infierno, que en la literatura hay. El infierno en la literatura. Al paraíso perdido del viento, y hay bastantes obras que versan sobre el infierno y sus percepciones. Lo que tenía Dante, igual que tenía Lovecraft, que era racista y ponía en el terreno endemoniado a las razas que él consideraba que eran inferiores, pues tenemos en Dante que ponía en el infierno a las personas que no le caían bien, o los filósofos que no estaban bautizados. Dante ponía en el infierno pues, a figuras como Pitágoras, como Platón, como todo aquel que se anterior al cristianismo. Digamos, no está en el infierno, pero está en el primer siglo. Bueno, pues... Bueno, se hacían misas negras, y esas misas negras que realizaban los que eran seguidores de los místicos de Cthulhu tienen mucha similitud con esas misas negras que se celebraban, digamos, en Bilbao. Explicaba Pío Baroja explicaba de que incluso algún obispo de aquella zona había celebrado misas negras con la Biblia que era leída, colocada al revés y leída a la inversa. Bueno, pues hasta aquí, cerramos aquí si quieres. Sí. Porque, bueno, invitaría incluso a la gente a escuchar una canción que es Hotel California, que hay una descripción del infierno similar a la del infierno lovecraftiano, cuando están encerrados en casas, en habitaciones, que tienen que ver con más allá de la vida, y que escuchen su letra, y como se invitar a leer todas las obras de Lovecraft, algunas más destacadas que otras. En el caso del Necronomicon, tengo un amigo que se llama Aparicio, que fue llevado por la misión Rama allí a la India, y de allí él decía tener este libro, Necronomicon. Estábamos en el restaurante y empezó en una ocasión a hablar del libro que él tenía, que lo tenía en un baúl escondido y con varios tapetes.
comenzó a hablar. Y entonces dentro del restaurante teníamos el anaquel de bebidas